Sentía mucho miedo estar ahí en ese ataúd cuando me encerraban. Hola Candil, soy de Michoacán. Quiero compartir mi experiencia cuando estuve en el albergue de Mamá Rosa. Llegué ahí a los 9 años. Yo era un niño, pero allá adentro dejabas de serlo rápido. Te enseñaban a callarte, a no preguntar, a comer lo que te daban, aunque oliera mal. La comida era muy poca y a veces ya estaba echada a perder. Había días en los que solo pensabas en eso, en comer algo más. El estómago te dolía tanto que no podías dormir por el hambre. Y cuando no obedecías, cuando te cachaban hablando o robando algo de comida, venía el castigo, el ataúd. Era de madera vieja, pesado, siempre estaba ahí, y aunque nadie lo estuviera usando, la primera vez no entendí, pensé que me iban a encerrar en un cuarto, pero no, me metieron ahí, y cuando cerraron la tapa, todo se quedó en silencio, un silencio pesado, ensordecedor. Ahí adentro no sabes si estás respirando o si te estás quedando sin aire. Empiezas a escuchar cosas. Primero, los latidos de tu propio corazón. Luego, tu propia respiración. Y finalmente empiezas a escuchar golpes que provienen por la parte de afuera. Unos golpes lentos en seco, como si alguien quisiera abrir la tapa del ataúd. Pero cuando me sacaban, no había nadie. Al principio pensé que eran los niños que se acercaban, pero cuando estabas castigado, estabas solo en el ataúd. No tenían permitido acercarse los demás niños. Al principio pensé que esos golpes eran parte de mi imaginación, o que tal vez era por el hambre, pero no fui el único. Otros niños también empezaron a decir lo mismo que yo vivía, incluso cuando el ataúd estaba vacío. Por las noches, cuando todos estábamos acostados, se escuchaban golpes que provenían de la parte de donde estaba el ataúd. Nadie se levantaba, porque todos lo sabíamos de dónde venía. Ahí fue cuando empezaron las pesadillas. Me jalaban los pies, solo sentía que me arrastraban. Yo no veía nada, solo sentía que me arrastraban para la oscuridad. Yo trataba de agarrarme de la cama, pero no podía. Me despertaba sudando y con los pies helados, pero lo peor no eran los sueños. Era cuando me volvían a meter, porque ya no era solo miedo. Había algo ahí. Una vez sentí el roce en las plantas de los pies, un roce suave, como una mano pasando despacio. Yo no me moví, no grité porque sabía que si reaccionaba, eso iba a seguir allá adentro y no se iba a ir. También se escuchaba el respirar de alguien, no fuerte, lo suficiente como para que tú pudieras escuchar y entender que había alguien contigo ahí adentro. Todo lo que te ocurría allá adentro se convertía en una pesadilla viva, porque sabías que no estabas solo. Después, en los dormitorios, los niños decían que veían sombras, unas sombras alargadas que topaban al techo. Un niño juraba que vio una silueta de pie junto a su cama. En los baños se escuchaban risas, pero no eran de niños, eran unas risas bajitas como de unas ancianas, unas risas burlonas. Dejé de ir al baño solo, preferí aguantarme y llegar a los baños a la mañana siguiente, porque no quería descubrir qué era eso que estaba en los baños. Con el tiempo dejé de distinguir si todo era real o era el hambre o el miedo, pero hay algo que no puedo explicar. Del ataúd provenían esos golpes,
Nunca voy a saber qué era eso. Aunque nadie estuviera dentro, se escuchaban esos golpes. Y eso no era un sueño. Eso era lo que vivíamos día a día y noche tras noche.